El Instituto Mexicano de Seguro Social y el Grupo Técnico Profesional de Fonoaudiología, Generación 2019-2022, presentan descripción de los aspectos generales para el proceso terapéutico en pacientes hipoacúsicos. El habla es el acto motor para la realización básicamente de la vocalización de sonidos de una lengua. Los elementos de la comunicación son todos y cada uno de los componentes que participan en el desarrollo del envío y recepción de cualquier mensaje. El emisor es la persona que emite un mensaje, es decir, es la fuente que genera el mensaje a comunicar por medio de un canal a un receptor. El receptor es quien recibe e interpreta el mensaje del emisor. Una vez ha recibido el mensaje y lo ha decodificado, existe la posibilidad de que el receptor responda, convirtiéndose así en emisor. El código es la comunicación en un sistema de señales o signos que se utilizan para poder transmitir un determinado mensaje. El mensaje es el elemento de la comunicación que contiene la información que manda el emisor al receptor a través de un canal de comunicación. Y el canal de comunicación sería el medio por el cual se transfiere el mensaje entre el emisor y el receptor. El oído es el encargado de la percepción de las ondas sonoras. El oído se divide en tres. El oído externo, donde encontramos el pabellón auditivo, el canal auditivo, la membrana timpánica de la parte externa. Ella va a separar el oído externo del medio. El oído medio encontramos la parte interna de la membrana timpánica y tres huesecillos que envían las ondas del tímpano al oído interno. El oído interno consiste de el órgano de la audición en forma de caracol llamado cóclea. Los canales semicirculares y los nervios que se conectan al cerebro. El oído se divide en el oído externo, principal, del pabellón auditivo, consiste en captar sonidos del medio aéreo y conducirlos hacia el conducto auditivo, que está formado de 8 elementos. El primero es el hélix, antehélix, canal del hélix, fosa del hélix, trago, antitrago, concha y lóbulo principal del pabellón auditivo. Consiste en captar sonidos del medio aéreo y conducir al conducto auditivo externo. Se origina en la parte profunda de la concha hasta la parte externa de la membrana timpánica. Membrana timpánica. La membrana es fibrosa, resistente y elástica. Tiene dos funciones principales, la audición y de protección. Caja timpánica. En el oído medio, a través de una cadena de huesecillos que está compuesta por el martillo, yunque
y el estribo, se transmite la energía sonora que llega a la membrana timpánica hasta el oído interno. El sistema timpánico de transmisión es eminentemente mecánico. El mango del martillo se encuentra firmemente unido a la membrana timpánica, a nivel de uno de los ejes radiales. El martillo se enlaza sólidamente con el yunque por la articulación incudo-malleolar. El yunque, por su rama larga, se articula con la cabeza del estribo. El estribo tiene su platina inserta en la ventana oval a la que se une mediante el ligamento anular del Rüdiger. Oído interno, también llamado laberinto, está dentro del hueso temporal e incluye el vestíbulo, dividido en dos, utrículo y sáculo. Los tres canales semicirculares y el caracolo cóclea es un largo tubo enrollado en espiral donde se encuentran las células receptoras del sonido, que están provistas de cilios, cada una de las cuales está adaptada para la recepción de sonidos de un tono determinado. La cóclea está llena de endolinfa. Entre la cóclea y el hueso que lo rodea hay perilinfa. Órgano de corte. Está situado en la rampa media. Está compuesto por células ciliadas. Los cilios de estas células se mueven en función del desplazamiento de la membrana tectorial. Este movimiento se produce por las ondas de la endolinfa resultantes de las vibraciones de las membranas oval y redonda. Su función es transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en impulsos eléctricos que se manifiestan en el cerebro como sonido. Cada órgano de Corti descansa sobre dos fibras o cuerdas de la membrana basilar y consta fundamentalmente de dos pilares que se unen formando un arco llamado túnel de Corti. La vibración de la membrana basilar provocada por las ondas de la endolinfa no es uniforme, sino que está en función de la frecuencia de resonancia de cada punto de la membrana basilar. Las células pilosas, por tanto, generan patrones diferentes característicos de cada tono o frecuencia. En función de estos patrones, al ser estimuladas las células pilosas, producen un componente químico que genera los impulsos eléctricos que son transmitidos primero al nervio acústico y posteriormente al nervio auditivo. Estos impulsos nerviosos llegan al cerebro donde son interpretados como sonido. Este nervio se encarga de recolectar e inervar todas aquellas partes de la cabeza que forman parte del sistema vestibular y del oído interno, con el fin de recibir todos los estímulos vestibulares y los sonidos para luego transmitirlos al lóbulo temporal del cerebro. Vía auditiva. En los sistemas sensoriales, el estímulo exterior es captado por los receptores periféricos, cuyas células sensoriales transforman la señal a estímulo nervioso. Después, se procesa la información en distintos niveles o escalas del sistema nervioso central, constituyendo una vía nerviosa sensorial aferente o ascendente con su correspondiente respuesta de control eferente o descendente que llega hasta el órgano receptor periférico. En el interior del canal de Rosendahl, en torno al modiolo de la cóclea, se aloja el ganglio espiral de Corti.
Sus neuronas constituyen el primer nivel de la vía auditiva aferente, ya que las dendritas sinaptan con las células sensoriales y los axones, integrantes del nervio coclear. Contactan con las neuronas de los núcleos cocleares del tronco del encéfalo. De aquí parten proyecciones paralelas ipsilaterales y contralaterales que, tras hacer sinapsis en núcleos de complejo olivar superior, cuerpo trapezoides y lemnisco lateral, convergen en el colículo inferior para luego continuar hacia el cuerpo geniculado medial y alcanzar finalmente la corteza auditiva, en el lóbulo temporal, donde se hace consciente la percepción del sonido. Efectos de deficiencia auditiva. Consecuencias físicas. La pérdida de audición suele tener como resultado ciertos problemas físicos. En general, las personas con deficiencias de audición expresan un bienestar físico inferior al de las personas con una audición normal y aquellas personas con problemas de audición que utilizan audífonos. Algunas de las consecuencias incluyen cansancio, cefalea, vértigo, músculos en tensión, estrés, problemas con los deportes, aumento de la presión sanguínea, problemas de alimentación y o sueño, problemas estomacales y problemas sexuales. Consecuencias físicas. La pérdida de audición. Consecuencias sociales. Para muchas personas puede ser muy difícil participar en actividades sociales, incluso dentro de la propia familia. La pérdida de audición no tratada puede producir problemas sociales. Algunos problemas sociales comunes pueden ser aislamiento y retraimiento, pérdida de atención, falta de concentración, problemas en el trabajo. Puede ser que ya no tenga ganas de trabajar o que ya se quiera jubilar. Problemas al participar en la vida social y reducción de la actividad social. Problemas de comunicación con la familia, amigos, etc. Consecuencias psicológicas. Se puede tener como resultado efectos psicológicos negativos para la persona con discapacidad auditiva. La pérdida de audición no tratada también puede hacer que las personas se irriten con facilidad y sea menos tolerante con los demás. Algunas personas pueden incluso volverse paranoicas. Algunos problemas más comunes pueden ser preocupación, frustración, ansiedad, desconfianza, baja autoestima, problemas de concentración, tristeza o depresión, vergüenza, ira, pena, ansiedad y desconfianza o inseguridad. Consecuencias psicológicas. Se puede tener como resultado. Es importante conocer que la figura profesional de logopeda tiene como objetivo la prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana. Dichos trastornos pueden estar relacionados con alteraciones en la voz, el habla, la audición o el lenguaje. Es fundamental conocer las características de las personas, así como de la pérdida auditiva para decidir por el método que vamos a utilizar. Para adentrarnos en ellos se establece su clasificación en métodos orales. El método verbo-tonal es un modelo de corrección fonética que tiene como objetivo generar la adquisición del sistema fónico
de una lengua y a los fenómenos prosódicos, acentuación, ritmo y entonación. La palabra complementada es un sistema que mediante 8 configuraciones de la mano realizadas en 3 posiciones, a un lado, barbilla y garganta, respecto al rostro, más la información aportada por la lectura labiofacial, clarifica visualmente el lenguaje hablado. Métodos gestuales. La lengua de señas mexicana es la lengua que utilizan las personas sordas en México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y léxico. Dactilología. La dactilología es la representación manual de cada una de las letras que componen el alfabeto. A través de ella se puede transmitir a la persona sorda cualquier palabra que se desee comunicar, por complicada que ésta sea. El deletreo es una parte importante del sistema de comunicación de las personas sordas. Esto es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención.